líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Veni Sancte Spiritus, repleturum corda fidelium et tui amoris in eis ingem accende, emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus Deus que corda fidelium, Sancte Spiritus, illustratione loquisti, da nobis in eum Spiritus recta sapere, et Deo semper consolatione gaudere, per Cristo Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Tomamos asiento. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las benditas almas del purgatorio. Y pues este es un tema de noviembre, del mes de noviembre, en donde en este mes que nos hace bien meditar acerca de esta realidad de las ánimas. Pues celebramos la fiesta de todos los fieles difuntos y entonces pues conocer un poquito más de esta realidad. Y personalmente para mí, como a través de mi vida, como que Dios me ha puesto de muchas maneras como recuerdos de que no debo olvidar a las benditas almas del purgatorio. Tengo una prima que es religiosa y que continuamente me está recordando: Javier, Padre Javier, tenemos que rezar por las ánimas. Ayúdame a decir misa por las ánimas, pida por mi intención, que son las ánimas del purgatorio. Y entonces, pues esa fue como una cosa que a mí siempre me tenía: tengo que pedir por las ánimas, tengo que pedir por las ánimas. Y cuando fui ordenado sacerdote y fui enviado a la Ciudad de México, pasó algo muy curioso, porque justo, pues esta misma comunidad de religiosas a la que mi prima pertenece, de repente, pues hubo ahí una conexión en la Ciudad de México, ¿no? Por otro lado, un grupo de fieles encontraron la misa tradicional por un sueño, ¿no?, que tuvo una de nuestras fieles acerca de un alma que le pedía que se dijera una misa requiem por ella. Y entonces este grupo de fieles, ¿no?, pues se llenaron de fervor por las benditas almas del purgatorio y por la Santa Misa tradicional, como en específico, ¿no?, por la misa requiem. Y entonces justo cuando llegaba, pues todo esto estaba pasando y yo dije: mira, algo importante me quiere decir Dios. Pero para muchas personas, pues el purgatorio, pues no saben qué es, ¿no? Han escuchado de eso, pero no tienen claro qué es el purgatorio. El tema de hoy, lo que vamos a platicar, pues no vamos a profundizar tanto en el purgatorio. El Padre José María va a profundizar más en un aspecto general de lo que es el purgatorio, pero simplemente como introducción, en la fe católica pues tenemos lo que se llaman los novismos, que son las últimas cosas, lo más nuevo, lo último, ¿no? Entonces los novismos son como las últimas cosas. ¿Y cuáles son esas últimas cosas que siempre debemos de tener presentes? Pues la muerte, el juicio particular, el infierno, el limbo de los niños, ¿no?, el purgatorio, el cielo y el juicio final. Entonces, todos vamos a morir, eso lo tenemos más seguro que nada. Pero ¿qué sigue después de la muerte, ¿no? Bueno, pues si entendemos lo que el hombre es, cuerpo y alma, no como dos cosas distintas, sino como una que le da forma, el alma le da forma al cuerpo y lo vitaliza, pues ¿qué pasa cuando muere el cuerpo? ¿Qué pasa con el alma espiritual? Bueno, entonces decimos que inmediatamente cuando morimos, pues tenemos un juicio particular. Inmediatamente después de nuestra muerte, no sé, quizás te vas a dormir hoy en la noche, ¿no?, y no amaneces, porque
ese tipo de cosas, siempre tenemos que estar listos, ¿no? Siempre tenemos que vivir en gracia. ¿Por qué? Porque debemos de estar preparados para dar cuentas a nuestro Señor. Entonces, supón que algo así pasa y entonces te encuentras con nuestro Señor y pues una vez que el alma se desprende del cuerpo, ¿no? Pues se hace claro todo. Entonces te encuentras enfrente de la presencia de Dios y ves tu miseria, ¿no? Y ahí en un instante ocurre el juicio, ¿no? Ya en un instante tú sabes si vas a ir al infierno, ¿no? O si vas a ir al cielo. Entonces, ¿pero qué pasa con la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces ahí está el infierno, ¿no? Que es el lugar de condenación, ¿no? Libremente las almas decidieron amar a Dios o no amarlo. Y Dios, respetando su libre decisión, pues por misericordia, y en todos estos lugares siempre reina la misericordia de Dios, ¿no? Incluso en el infierno, ¿no? Libremente y por juicio y por justicia, pues va al infierno. El limbo de los niños, ¿no? Si un alma no tiene la gracia sobrenatural, la gracia que le deifica y que le hace capaz del cielo, pues no puede ir al cielo. Pero si tampoco tiene pecado personal, entonces pues tampoco puede sufrir las mismas penas que los condenados. Entonces los padres de la iglesia entonces concluyen, ¿no? Que estas almas que no tienen pecado personal, pero que no tienen la gracia sobrenatural, entonces hay un lugar para ellos que se llama el limbo. Y luego está el purgatorio, que es el tema del que hablaremos hoy. Y entonces el purgatorio, pues es un lugar de purificación. ¿Por qué? Porque una vez que tú mueres, ¿no? Si no dedicaste tiempo a purificar tus pecados, ¿no? A enderezar tu camino, pero pasa, ¿no? Que moriste en gracia, entonces vas al purgatorio, ¿no? En donde vamos a sufrir ciertas penas para reparar. A ver, esta creencia del purgatorio, algunos podrían decir, pero ¿dónde se enseña que hay purgatorio? ¿Se lo inventó la iglesia o qué pasó? No. Entonces, en las mismas Sagradas Escrituras se habla del purgatorio, ¿no? El libro de los Macabeos, entonces habla, ¿no? Y dice, ¿no? Que es bueno pedir por los difuntos. Y entonces muchas veces que celebramos la misa Requiem, ¿no? Esa es la epístola del libro de los Macabeos y recitamos eso, ¿no? Es justo y saludable pedir por los difuntos. Y si es bueno pedir por los difuntos, pues es ¿por qué? Porque les pedimos por ellos. Si no necesitaran nada, pues no pediríamos por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que purifiquen sus pecados, que purifiquen sus deudas, que se restablezca la justicia. Dice las Sagradas Escrituras, afirmando la verdad en el Evangelio, que si alguno dijere blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Por lo que se da a entender que unas culpas se perdonan en este siglo presente, en este tiempo, y otras en el futuro, es decir, en la otra vida. Entonces, y como quiera, que también dice el apóstol, que el fuego probará como sea la obra de cada uno, y aquel cuya obra ardiere sufrirá daño. Él, empero, se salvará, pero como quien pasa por el fuego, dice San Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, entendemos, ¿no? Que hay un fuego similar al fuego que hay en el infierno, pero que en este caso, pues hay certeza de salvación. Entonces, habrá una purificación, habrá fuego, habrá castigo, pero si el alma muere en gracia de Dios, entonces habrá salvación. Dice el Concilio de Trento,
La Iglesia Católica enseña que hay un purgatorio y que las almas allí detenidas reciben alivio por los sufragios de los fieles, principalmente por el santo sacrificio de la misa. Y entonces, aquí vemos la realidad del purgatorio, vemos también la realidad de la ayuda que nosotros podemos hacer a las almas, y entendiendo que la principal de todas las ayudas que les podemos dar a estas almas para que sean purificadas más rápido, ¿no? Esta es nuestra ayuda, ¿no? Ellas tienen tiempo para purificar y nosotros les ayudamos a reducir ese tiempo, ganando gracias y méritos para ellas. También el nuevo catecismo de la Iglesia pues enseña, ¿no? Y esta constante enseñanza de la Iglesia: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y entonces, pues, ya estamos ciertos, ¿no? Ya tenemos un entendimiento mejor de lo que es el purgatorio. El alma muere, la persona muere, el cuerpo entonces empieza a podrirse, ¿no? Y se separa el alma y entonces es juzgada inmediatamente. ¿Y a dónde va esta alma? Pues a un lugar espiritual, donde hay fuego verdadero, ¿no? La Iglesia enseña tanto en el infierno como en el purgatorio hay fuego verdadero. Pero tenemos que entender, ¿no? ¿Cuál es la realidad de estas ánimas? Nosotros generalmente las vemos en las pinturas y las vemos pintadas con cuerpos. Pero hay que entender, ¿no?, que el alma ha sido separada del cuerpo. De hecho, la muerte, pues se le llama, la palabra muerte refiere a este fenómeno, ¿no?, de la separación del cuerpo y del alma. Por lo tanto, entonces tenemos que meditar para tratar de comprender cuál es la realidad en la que ellos se encuentran. Ya el Padre José María hablará de los castigos, ¿no?, que esto comprende, pero vamos a tratar de manera filosófica entender cuál es la realidad, qué experimentan estas almas. Pues los sentidos externos. Entonces aquí las vemos con cuerpos, ¿no?, retratadas con cuerpos, con manos, con ojos, con oídos, pero pues si son almas puras, entonces si son almas sin cuerpo, entonces tenemos que entender que no tienen sus sentidos externos, ¿no? Entonces imagínate si de repente no puedes oír, no puedes ver, no puedes sentir. El alma se encuentra en un estado distinto, ¿no?, que no es natural a lo normal. Los sentidos internos. Entonces, cuando hablamos de sentidos, estamos hablando de la realidad material. ¿Cuáles son los sentidos internos? Entonces, sentidos externos, ¿no? No teniendo ya cuerpos, es extinguido por completo. En ellas la vida de los sentidos. No ven, no oyen, no sienten, no corporalmente nada. Pero también hay sentidos internos. Entonces, estos están conectados a nuestro cuerpo. Como es la memoria, aquí no nos referimos a la memoria espiritual, pero nos referimos a la memoria sensible, la imaginación. Entonces, en nuestro cuerpo, ¿no?, hay imágenes, ¿no?, que son sensibles, y pues al estar separado del cuerpo, pues no tenemos estas memorias. El alma en el purgatorio, no va a tener imágenes de sus recuerdos. Va a conservar su memoria espiritual, pero no su memoria sensible. No va a tener imaginación. Y esto para nosotros pues es difícil comprenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser animales racionales, dice Aristóteles, es decir, al estar compuestos por un cuerpo sensible y un alma espiritual, pues esto no lo podemos comprender tan fácil, porque nuestra experiencia es que todo lo conocemos a través de los sentidos,
cuando meditamos, ¿no? Siempre meditamos con imágenes, porque esta es la forma de conocer en esta vida, con un cuerpo. Pero las almas separadas, pues no experimentan esto. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Y cómo podemos pensar esto? Bueno, Santo Tomás de Aquino, se le llama también el doctor angélico, ¿no? Dedicó buena parte de la Suma a estudiar a los ángeles, ¿no? ¿Qué son los ángeles? Espíritus puros. ¿De qué forma conocen los ángeles si no tienen sentidos? Bueno, porque se les comunica las ideas, los universales, ¿no? Ya sean otros ángeles, ya sea Dios mismo, pero no aprenden de la misma manera que nosotros. Y bueno, entonces, yo sé que todo esto es muy abstracto, pero es importante saberlo. Entonces, ¿qué sí conservan las almas? Las almas conservan solamente sus potencias intelectuales, que es el entendimiento y la voluntad. Es decir, lo más importante. Y en ese sentido, decimos que una persona es imagen de Dios, en cuanto tiene su entendimiento y tiene la voluntad. Y por lo tanto, no es como que uno pensaría, si no tengo sentido, si no tengo imaginación, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Bueno, no, todavía queda mucho por hacer, ¿no? Conserva íntegramente las potencias espirituales del entendimiento y la voluntad. Por lo mismo, recuerdan perfectamente con su memoria intelectiva todos los conocimientos adquiridos en este mundo, pero en función intelectual se verifica de otro modo mucho más elevado, a la manera angélica, al concurso de alguno de la imaginación, sin el concurso alguno de la imaginación. Entonces, creo que más adelante lo va a explicar, pero ¿cómo conocen los ángeles? Bueno, los ángeles no conocen las especies, sino conocen lo universal. Es decir, no conocen los individuos, ¿no? Algo específico, sino conocen el universal. Por ejemplo, la humanidad o el hombre, ¿no? Y entonces, dentro de su memoria intelectual, pues recuerdan lo que es el hombre. Y dentro de esa memoria, a través del universal, recuerdan el particular. Te recuerdan a ti, recuerdan a sus amigos, recuerdan a su familia, ¿no? O sea, la forma en que van a recordar no va a ser sensible, sino va a ser puramente intelectual. Y es abstracto, y a lo mejor nosotros podríamos pensar, bueno, si no es sensible, entonces ha de ser como deficiente. Pero no, al contrario, el conocimiento de los ángeles, por ejemplo, que es aquí donde se parece, ¿no? El alma separada del cuerpo, se parece a los ángeles, ¿no? No es deficiente, al contrario, es muchísimo más penetrante, es muchísimo más holístico, comprende, ¿no? No nada más superficialmente a través de los sentidos, sino de una manera más entera a la persona, sus memorias, ¿no? O sea, de hecho, conoce mejor, no peor. Nuestra forma de conocer por los sentidos, de hecho, es un poco defectuosa. ¿Por qué? Porque los sentidos son lo que nos hacen similares a los animales, no a los ángeles. Los espíritus puros no tienen sentido. Su intelecto es muchísimo más ágil, comprende mejor, ¿no? Y pues no entendemos esto porque estamos tan acostumbrados a nuestros sentidos, pero simplemente quedémonos con eso, ¿no? Su comprensión y su memoria y su entendimiento, pues es todavía mejor que a la nuestra. Y utilizamos la palabra preternatural porque está más allá de lo natural. ¿Por qué? Porque no es natural al hombre estar separado de su alma. El hombre fue creado desde el principio para que su cuerpo y su alma permanecieran unidas toda la eternidad.
es el pecado, ¿no? Una de las consecuencias del pecado es la muerte. Y entonces la muerte, por eso nos es tan triste, porque no es algo natural, y por eso es tan agresiva, ¿no? Por eso la percibimos como algo agresivo, algo como la destrucción de algo. ¿Por qué? Porque no es normal al hombre estar separado de su cuerpo. Y esta es una prueba, ¿no?, de que es necesaria para la salvación y para la perfección del hombre, es necesario la resurrección de los cuerpos. Entonces entendemos que al final de los tiempos va a venir la resurrección de los cuerpos. ¿Por qué? Porque no puede haber perfecta felicidad en el hombre si el alma no se encuentra unida al cuerpo. De alguna forma, las almas del purgatorio, en este estado preternatural que va más allá de lo natural, pues no están en su 100, no están en su perfección. Todavía hace falta la resurrección de los cuerpos para que ellas encuentren pues su perfección. Esto quiere decir que gozan normalmente de ideas infusas. ¿Qué quiere decir? Que Dios se las comunica, o los ángeles, que les permiten conocer lo singular en lo universal. De este modo conocen y recuerdan concretamente a las personas que dejaron en la tierra y que tuvieron como ellas alguna relación, los parientes, los amigos, pero sin concurso de imaginación. Entonces, ahí vamos a estar, ¿no? Si Dios nos concede, mejor en el cielo, luego al cielo, pero si estamos en el purgatorio, ahí vamos a estar. Y sí vamos a recordar a nuestros parientes, sí vamos a recordar a nuestra familia, y los vamos a tener presentes. Se conocen a sí mismas. Se conocen y se ven perfectamente unas, entonces ven reflejadas en ellas, se ven y contemplan intuitivamente a sí mismas en la manera de los ángeles. Conocen por consiguiente su espiritualidad, su libertad, su inmortalidad, es decir, universales. Se ven reflejadas en ellas mismas, como en el claro espejo, a Dios como autor de la naturaleza. Y sufren muchísimo al no poderle contemplar todavía tal como es en sí mismo, mediante la visión beatífica. Y entonces este es el más grande dolor de las almas del purgatorio, que no están unidas a Dios. Y entonces que no tienen la visión de Dios, que solamente ven a Dios a través del reflejo de sí mismas, es decir, en cuanto a que son imágenes de Dios, pero no lo ven como lo ven las almas del cielo. Y entonces nos podemos imaginar pues el tormento que esto es para las almas, ¿no? Pero es un tormento distinto a las almas del infierno. Vamos a ver más adelante por qué es distinto. Aunque las almas del purgatorio y las almas en el infierno no tienen la visión de Dios, y este es el castigo más fuerte del que sufren, las almas del purgatorio tienen la diferencia que saben que van a ver a Dios, y esta es su consolación, ¿no? Entonces les duele haber ofendido a Dios, les duele haber pecado, ¿no? Pero también les duele, ¿no?, saber cuán bello es y cuán hermoso es Dios, y que no lo tienen por su propia culpa. Conocen a otras almas. Entonces, se conocen y se ven perfectamente unas a otras. Diríase que en el momento de morir se dio la vuelta a un conmutador eléctrico que les apagó por completo las cosas de este mundo y les encendió las del más allá, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Una vez que morimos, entonces vemos con otra perspectiva todo, ¿no? Vemos nuestra miseria, vemos nuestro pecado, vemos nuestra nada, y vemos todo nuestro pecado en la correcta proporción. En la correcta proporción. Vemos a Dios, ¿no? Percibimos a Dios en la correcta proporción.
¿qué diferencia hay con esta vida? Bueno, es que en esta vida estamos tan habituados a lo sensible que las cosas espirituales nos cuesta trabajo verlas en su correcta proporción. Por ejemplo, es día domingo y tú estás cansado por la fiesta del día anterior y sabes que tienes que ir a misa, ¿no? Y a lo mejor tienes un partido en la tarde. Y entonces, es domingo y tengo que ir a misa, pero estoy cansado y tengo el partido, ¿no? No sé si voy a ir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las proporciones? Pues que te pesa más lo sensible, ¿no? Te pesa más lo sensible que la realidad espiritual. O, por ejemplo, ¿no? Vas caminando o vamos a decir, estás comiendo, ¿no? Y sabes que no debes de comer más y pues sin embargo se ve muy rico, ¿no? Y sabes que ya sería gula, ¿no? Y de todos modos lo haces. ¿Por qué? Porque tu percepción sensible pues te dice que el bien sensible es mejor al bien espiritual. ¿Por qué? Porque hay una distorsión, ¿no? Y justificamos, bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Bueno, ¿qué tanto son media hora más de sueño? ¿Qué tanto es tantito? Y entonces vamos despreciando el bien, vamos despreciando el valor espiritual y vamos buscando siempre lo más cómodo, ¿no? Y justificándolo intelectualmente. Pero una vez que morimos, ya no, todas esas justificaciones pues se vuelven vanas, ¿no? Es decir, como, qué tonto fui, debí haberlo hecho, debí haber actuado, qué tonto fui, ofendí a Dios, este es Dios. Y ves la justa proporción. ¿Qué pasa? Las almas que están en un ejemplo que creo que es muy bueno ponerlo, el amaciato, ¿no? Las personas que están casadas y que se rejuntan, ¿no? Y piensan, bueno, es que la amo, es que me siento muy feliz. Y lo importante es que sea feliz, ¿no? Y entonces desprecian a Dios y desprecian su relación con Dios por un bien sensible, ¿no? Y un bien momentáneo. Y entonces prefieren ese bien momentáneo que la justicia de Dios, que el bien divino, que la gloria de Dios. Pues una vez que mueran, pues van a ver en proporción, ¿no? Esa decisión que hicieron basados en una búsqueda del placer sensible, pues se van a dar cuenta que no valió la pena, que fue un error muy grave. Y entonces, todo lo conocen en la correcta proporción, ¿no? Y incluso se conocen unas a otras, ¿no? Y todo lo espiritual, ¿no? O sea, como entes espirituales, son más conscientes. Y entonces, otra vez, ¿no? Nosotros pensaríamos, es que sin sentidos, ¿cómo vamos a conocer las cosas? No, es que de hecho los sentidos son un velo. Así lo pone San Juan de la Cruz, así lo vemos en la cosmovisión católica, ¿no? La humanidad, nuestra humanidad sensible, es un velo. Incluso nosotros conocemos a Dios a través de velos. ¿Por qué? Porque alguien nos lo predicó, porque vemos la belleza de la naturaleza, y a través de estas cosas sensibles nosotros conocemos lo espiritual. Y entonces las almas en este estado pues conocen de una mejor manera. Los ángeles conocen de una manera más perfecta a Dios, a sí mismas, ¿no? Y a los otros entes. Incluso las cosas las conocen mejor. Conservan sus virtudes y sus dones. Es decir, estas gracias sobrenaturales que recibieron durante la vida en su bautismo, ¿no? Pues las conservan todavía. ¿Y a qué nos capacitan estas virtudes, como las virtudes teologales, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo? Pues estos
este equipamiento que recibimos en el bautismo nos dispone a hacer actos sobrenaturales. Entonces podemos ver que las almas en el purgatorio pues hacen actos de amor, ¿no? Actos de caridad, actos de fe, actos de esperanza. Entonces conservan las virtudes adquiridas y las virtudes infusas, teologales y morales, justamente con los dones del Espíritu Santo. Hacen continuamente actos de caridad intensísima, gozan de una altísima contemplación infusa, procedente de los dones, pero su ejercicio ha dejado de ya ser meritorio. Entonces, vamos a ver, ya no merecen. El mérito que alcanzamos aquí en la tierra, lo máximo que alcancemos de mérito, lo máximo que alcancemos de caridad, ¿no? Pues eso permanecerá en la eternidad, ¿no? Entonces decimos que somos vasos de distintos tamaños, ¿no? La providencia tiene dispuesto, hay unas personas, ¿no?, que van a amar a Dios más puramente, ¿no?, y a través de su vida, ¿no?, cuando sean recogidas, esa caridad, ese amor que tuvieron a Dios, esa intensidad en su amor, pues les acompañará toda la eternidad. Y por eso algunas almas, ¿no?, dicen que algunos santos en el cielo, de alguna forma es metafórico, pero se arrepienten de no haber rezado más, de no haber amado más. ¿Por qué? Porque solamente en esta vida pues podemos crecer en el amor de Dios, ¿no? Y aquí también me gustaría apuntar, ¿no?, lo que pasa después de la muerte y cómo se cierra todo, se queda como encajado, ya sea que amamos a Dios o que le rechazamos, en cuanto le amamos a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al ser espíritus puros, no hay tiempo. No hay tiempo. Porque ¿qué es el tiempo? Sino la transición, ¿no?, pues es esa sensación, ¿no?, o esa experiencia que nosotros tenemos por la materia. ¿Por qué? Porque la materia experimenta continuo cambio. Y entonces el cambio, el tiempo, es esa experiencia del movimiento de la materia, ¿no?, el lapso del punto A al B, ¿no?, nuestra experiencia, el movimiento, la materia, todo está cambiando continuamente, pero en el espíritu, en las cosas espirituales, no hay materia, no hay energía. Aquí no estamos hablando de las energías, ¿no?, estamos hablando de espíritus puros. Ay, pues ponte este amuleto, ¿no?, este cuarzo para las buenas energías. No, en el campo espiritual no hablamos de energía. ¿Por qué? Porque la energía es materia y la materia pues produce cambios, ¿no?, se transforma, ¿no? Pero no, aquí estamos hablando de otro nivel, ¿no?, en un lenguaje coloquial, de otra dimensión en donde no hay materia y por lo tanto tampoco hay tiempo. Y por eso ya no hay tiempo para decir, no, me convierto, no, ya te quiero, Dios. La experiencia que nosotros tenemos del tiempo, la forma en que nosotros conocemos, la forma en que nosotros pensamos, pues esto hace que nuestra experiencia y que la forma en que conocemos y amamos a Dios sea distinta a la de los ángeles, por ejemplo. Los ángeles no tuvieron tiempo para convertirse o para afirmar su bien, ¿no?, su decisión por Dios, sino que fue instantáneo. Entonces, desde el primer momento en que fueron creados los ángeles, entonces tomaron esa decisión: amar a Dios y servirle o no servirle. Non servio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos no tienen tiempo. La diferencia entonces entre los ángeles y nosotros es que los ángeles toman decisiones instantáneas. Nosotros, al tener un intelecto discursivo que se sirve de imágenes y que está atado a la materia y al tiempo,
Entonces tenemos oportunidad, ¿no? Para, chin, ya la regué otra vez, voy a confesarme, ¿no? Pero una vez que morimos, se acaba el tiempo. El cuerpo y el alma se separan y entonces el alma se encuentra en un estado preternatural que va más allá de la naturaleza, que es sostenida milagrosamente. ¿Por qué? Porque el alma no está hecha para estar separada del cuerpo. Y se acaba el tiempo, y se acaba el tiempo para merecer, y se acaba el tiempo para condenarse o salvarse. Ahí, en ese momento, después de nuestra muerte, o estamos salvos o estamos condenados. Ya no hay tiempo para cambiar de decisión. Y vamos a ver que a esto se le llama la confirmación en la gracia. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender del purgatorio. El otro día alguien me dijo, no, sí, pero las almas del purgatorio todavía pueden condenarse. No. Las almas del purgatorio ya están determinadas al cielo. Ya saben que van a ser santas, que van a estar con Dios. Finalmente, la parte interesante y que nos da un poquito de morbo, a lo mejor, yo pienso que a todos, es, ¿pueden relacionarse con nosotros? ¿Podemos conectar con las almas del purgatorio? Dice, bueno, no pueden relacionarse directamente con los habitantes de la tierra, a no ser por una especial dispensación divina de tipo extraordinario y milagroso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el museo, el pequeño museo que está instalado en una sala adyacente de la sacristía de la pequeña iglesia neogótica del Sagrado Corazón del Sufragio. Esta es una iglesia que está en Roma, está muy cerca del Vaticano. Si van a Roma algún día, pues pónganlo como una de sus cosas que hacer, pero prepárenlo con tiempo para ver cuándo está abierta. Y entonces el Sagrado Corazón del Sufragio. Las almas, ¿no? De una manera milagrosa, entonces vienen, se aparecen, ¿no? A los vivos, ¿no? Y pues vemos ahí, ¿no? Como cosas quemadas, ¿no? Entonces, ya sea en sueños, ¿no? O ya sea despiertos, ¿no? En lo sensible, pues hacen manifiesta su presencia. Entonces, Santo Tomás de Aquino habla de esta realidad y nos enseña cómo esto pues es posible, ¿no? Los muertos se aparezcan a los vivos de una u otra manera, sucede, o por una especial providencia divina que dispone que las almas de los difuntos intervengan en las cosas de los vivos, lo que constituye un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque son almas puras y por lo tanto normalmente no podríamos verlas, ¿no? Dijimos que no tienen cuerpo. Entonces, ¿cómo sucede que las vemos de manera corporal? Entonces, ¿cómo vemos un alma de manera corporal? Bueno, solamente de una manera milagrosa, ¿no? O sea, hay algo, una intervención divina, o porque estas apariciones se realizan por acciones de los ángeles, buenos o malos, aún ignorándolo los muertos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si fuera un ángel bueno, Dios permite, ¿no?, que utilice la semblanza, ¿no?, humana, como vemos, por ejemplo, las manos, ¿no? Y entonces la semblanza es una imagen, no tiene cuerpo, pero a lo mejor imaginativamente, ¿no?, la persona ve un cuerpo, pero no es un cuerpo porque el alma ya está separada, quizás en sus sueños, o quizás visión sensible, ¿no? Como esto, ¿no? Una mano quemada. Entonces, ¿quiere decir que resucitó y tomó su cuerpo? No, no, no. Permanece un espíritu puro. Pero los ángeles tienen la capacidad de interactuar con las cosas del mundo, ¿no? Y a veces Dios permite esto. Y dice también Santo Tomás, interesante, los demonios, ¿no? Sin que ellas lo sepan, ¿no? Es decir, que a lo mejor se le puede aparecer a alguien, ¿no?, un difunto. O como los que juegan esas cosas, ¿no?, esas cosas prohibidas y malas, ¿no?, de que se le aparece el difunto y que le dice algo. Pues
Lo siento, pero no era el difunto. El difunto ni está enterado, pero es el demonio, ¿no? Entonces el demonio, haciendo las veces del difunto, ¿no? Pues manipula, ¿no? Obviamente, para llevar a las almas a la perdición, ¿no? En el caso de los ángeles, si fuera una cosa de Dios, pues ¿cuál es el propósito? Pues el propósito es tratarnos de recordar, pues, de que hay almas en el purgatorio que necesitan de nuestras oraciones, ¿no? Realmente Santo Tomás de Aquino pues da el ejemplo, ¿no? Del eclesiástico, donde dice que se durmió y anunció al rey el fin de su vida. Samuel se durmió y se le apareció al rey y le anunció, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que es un ejemplo, ¿no? Que hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? Como tantas historias que hemos escuchado, ¿no? ¿Es posible? Sí, es posible. Espíritu bueno o espíritu malo, pues hay que tener discernimiento. No hay que poner mucha atención a esto, pero yo sé que a la mayoría de la gente le interesa. No hay que poner mucha atención en esto, ¿por qué? Porque pues al final vamos a ser salvados por la caridad, ¿no? No por los milagros y las cosas morbosas, sino vamos a ser salvados por la vida de virtudes y la vida de nuestro amor a Dios. Y todas estas cosas deben ser solamente recuerdos de la vida sobrenatural a la que estamos llamados, pero no distracciones. La confirmación en la gracia, entonces le digo, ¿no? Hay un error que se llama el origenismo. Recientemente hemos escuchado a grandes personalidades, ¿no? Repetir estos errores. ¿Cuál es este error? Pues pensar que las almas pueden salir del infierno e ir al cielo, o del cielo al infierno, o del purgatorio al cielo o al infierno. Entonces esto es lo que pensaba Orígenes, y la Iglesia pues lo ha condenado. Ya lo ha condenado desde antes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se habla específicamente de las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio están confirmadas en gracia y no pueden perder jamás, no pueden perder jamás la gracia, ¿no? Una vez que han muerto, como les digo, se cierra esta decisión y permanecen en gracia toda la vida y por lo tanto están en la salvación. Sin embargo, Lutero, ¿no? Quien osó formular la siguiente proposición, que fue condenada por León X. Entonces, en el libro de Denzinger, ¿no? Se encuentran las condenaciones, los errores que debemos evitar. Las almas del purgatorio, decía Lutero, pecan continuamente deseando el descanso y la liberación de sus penas. Entonces, no, Lutero, lo siento, pero ya las almas no pueden pecar en la otra vida. Consuelos del purgatorio. Voy a tratar de darle prisa para que vayan a dormir, pero el primer consuelo de estas almas es su certeza. La certeza de que van a ir al cielo, ¿no? ¿Cuál es una de las aflicciones de esta vida, que tenemos en esta vida? Es el hecho de saber que nuestra perdición es posible, ¿no? O a lo mejor ahorita estamos en gracia, pero que mañana podemos perderla, ¿no? Y entonces, pues, esta certeza de que si bien han perdido la visión beatífica por un tiempo, pues saben que después de su purificación, pues van a ver a Dios cara a cara. Y entonces esta esperanza, de alguna forma, pues modera sus sufrimientos, ¿no? El gozo de su purificación. Entonces, algunos pensarían, ¿no? Pues es que la desesperación de estar entre las llamas, la desesperación de estar en este tiempo que parece casi sin tiempo, ¿no? Que parece no acabarse, pero el hecho de que son purificadas, entonces trae una gran consolación a las almas. Las almas es otra fuente de profundísimos consuelos. Aún en esta vida, cuando se abrazan una cruz con valentía y decisión, viendo en ella la voluntad de Dios, se aligera la carga extraordinariamente. Decían los santos, oh cruz es la esperanza única, ¿no? Y los santos veían la cruz y el sufrimiento en esta vida
como una forma de unirse más al crucificado, ¿no? Y entonces, en lugar de ser algo pesado y difícil, si lo llevamos con amor y si lo llevamos con visión sobrenatural, puede ser algo dulce, puede ser algo suave, puede ser algo ligero, puede ser ligera la cruz, ¿no? Pues así es para las almas del purgatorio. Entonces, es una purificación que es suave en cierto sentido, ¿no? Que, dolorosa, sí, dolorosa, pero por la esperanza, porque saben que esta purificación las une más con su Creador, pues entonces la llevan con paciencia. Siguiente, el alivio continuo, ¿no? Entonces, dicen que los que han tenido experiencias, que han visto pues ánimas, ¿no? Dicen que conforme van orando por ellas, las ánimas van cobrando forma más humana, ¿no? Dice que se aparecen a veces de forma pues que da miedo, ¿no? Y que conforme se va orando por las almas, como que van tomando luz, ¿no? Se van purificando de su pecado, ¿no? Y se van embelleciendo, ¿no? Entonces podemos imaginar esta gradual, ¿no? Purificación que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, en lugar de ser de mal a peor, ¿no? El dolor y el sufrimiento, ¿no? Va disminuyendo. Cada vez se van sintiendo más ligeras. Dice Santa Catalina de Génova que tiene tiene un tratado acerca de las ánimas. Dice, cuando llega la separación de los cuerpos y de las almas gravitan, si puedo hablar así, como naturalmente hacia los diversos lugares que les están destinados. Las que están manchadas por el pecado mortal no espera que se les conduzca al lugar de los tormentos, a donde la llama de la justicia divina. Un horroroso instinto la lleva a precipitarse por sí misma y si se le impidiese llegar a él, padecería más cruelmente que en el mismo infierno. Entonces dice que las almas del purgatorio, ¿no? Están mejor que las almas del infierno, prefieren estar en el infierno, porque es lo natural a su pecado, ¿no? Y al contrario, las almas del purgatorio, pues lo mismo sucede en el purgatorio. El alma justa, al salir de su cuerpo, viendo en sí misma alguna cosa que empaña su inocencia primitiva y se opone a su unión con Dios, experimenta una aflicción incomparable y como sabe muy bien que este impedimento no puede ser destruido sino por el fuego del purgatorio, se baja allí de repente y con plena voluntad. Entonces las almas del purgatorio quieren ese castigo. Las almas del purgatorio quieren ese fuego, porque saben que ese fuego les purifica, ¿no? Porque les viene mejor ser purificadas para su gloria que permanecer en ese estado. Y finalmente, la asistencia espiritual de la Virgen María y sus ángeles, su ángel de la guardia, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no?, que si el ángel de la guardia acompañó durante la vida a estas almas, pues que también las acompañe en el purgatorio. Entonces las almas del purgatorio son consoladas por la presencia de su santo ángel. Y su santo ángel pues las consuela, ¿no?, y les ayuda. También la presencia de la Virgen María, ¿no?, especialmente, ¿no?, la devoción de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que nosotros sabemos que ella pues se le manifestó al Papa Juan XXII, dando la promesa sabatina, ¿no?, de que todos aquellos que llevaren el escapulario, ¿no?, ese día que fue instituido, ella bajará, ¿no?, y aliviará a las almas, ¿no?, para que entren al cielo. Entonces también la Virgen María, ¿no?, consuela a las ánimas del purgatorio. Y pues, ¿qué queda de nosotros? Que nosotros también podemos ayudar a las ánimas del purgatorio a que salgan de esta purificación más fácil. Ellas ya no pueden merecer, se acabó su tiempo de merecer, pero socorrer a las benditas ánimas es una obra.
grata a Dios quien las ama tiernamente y quiere verlas pronto en su gloria. Entonces, grata a Dios porque Dios ha ordenado siempre que a Él le gusta la intercesión, que le gusta utilizar las causas secundarias, ¿no? A Él no, a veces puede hacer las cosas inmediatamente Él, pero a Él le gusta que nosotros cooperemos en la salvación de los otros, ¿no? Por nuestras buenas obras, por nuestros buenos ejemplos, por nuestras oraciones. Y entonces, pues Dios quiere verlas salvas, ¿no? Y pues nos utiliza como instrumentos para que ayudemos a estas almas purgantes. Es provechosa para ellas porque ya nada pueden hacer para sí mismas por haber pasado el tiempo de satisfacer. Es útil a nosotros, pues se convierten en poderosas intercesoras nuestras, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que una vez aliviadas en el cielo, pues serán nuestros intercesores. Y por lo tanto, es un negocio genial, ¿no? Es un negocio genial. La tradición lo dice, ¿no? Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio de la misa, ¿no? El sacrificio eucarístico. Entonces, lo vimos en los Macabeos en el Antiguo Testamento y esta verdad permaneció constante y ha permanecido constante en la Iglesia, que es necesario orar por los difuntos, que es necesario ofrecer oraciones especiales, comuniones, limosnas, buenas obras, indulgencias ganadas a su favor. Entonces decíamos oraciones especiales, ¿no? Hay un librito que ustedes pueden comprar en la librería San Pablo que se llama El Devoto del Purgatorio. Y en este librito, ¿no? Vienen muchas devociones que nosotros podemos rezar, ¿no? Y algunas de ellas que fueron indulgenciadas por los santos pontífices. ¿Qué son las indulgencias? ¿Cómo ganar una indulgencia plenaria? Entonces, para ganar una indulgencia plenaria se necesita ser bautizado y estar en el estado de gracia. Se tiene que tener, al realizar este acto indulgenciado, ¿como cuáles actos son indulgenciados? Pues rezar el rosario en una iglesia, ¿no? O rezarlo en familia o en comunidad. El Via Crucis, ¿no? Rezar el Via Crucis en una iglesia. Hay muchas formas en que podemos ganar indulgencias plenarias, ¿no? De repente, por años jubilares, ¿no? El Papa da indulgencia, o a ciertos templos están indulgenciados, ¿no? Y entonces, realizar esta obra con la intención de ganar la indulgencia. Y entonces, en el seminario, nuestro profesor de espiritualidad nos decía que siempre en la mañana tenemos que ponernos en claro, ¿no? Y con esta intención de ganar cuantas más indulgencias podemos ganar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener este deseo. Realizar la obra prescrita. Entonces, confesarse, recibir la comunión unos días antes o después, y la oración por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Excluir todo afecto al pecado, incluso venial. Entonces, para poder alcanzar una indulgencia plenaria, pues tenemos que estar libres de afecto. Entonces, por lo menos interiormente, ¿no? Mi opinión es que por lo menos interiormente, pues tenemos que hacer una renuncia de nuestro pecado, ¿no? Renunciar a nuestro pecado, a nuestros afectos desordenados, incluso al pecado venial, y pedir a la gracia de Dios, ¿no? De que nos libre de estos. Obviamente, pues solamente los santos están perfectamente en la virtud, en este grado de virtud, pero por nosotros por lo menos con la intención de estarlo, o el deseo de estarlo, que eso se refiere a afecto. Hay un debate, ¿no? ¿Pueden las almas del purgatorio interceder por nosotros? Pues Santo Tomás de Aquino dice que no, la liturgia antigua dice que no, ¿no? Pero hay algunos otros teólogos que creen, ¿no? Que aún en el purgatorio las almas pueden interceder por nosotros. Pero bueno, creo que lo más importante es que nosotros
tener esta realidad presente, ¿no? De que nosotros, que Dios en la economía de la salvación nos puso aquí y nos quiso dar medios para que nosotros podamos, pues, sufragar las penas, ¿no? de estas ánimas. Entonces los invito a ponerse de pie. Vamos a hacer la oración conclusiva. Les pedimos a Dios que nos haga más conscientes de estas realidades espirituales que a veces pasamos desapercibidas, ¿no? Por nuestro apego a las cosas sensibles. Pedimos a Dios que purifique ya en esta vida nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra imaginación, nuestra memoria, que purifique también nuestra voluntad, nuestro entendimiento, ¿no? Para amar sin ningún interés a Dios, sino solamente por su gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestra Señora del Monte Carmelo, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén. ¿Quieran preguntar alguna cosa? Estamos abiertos a las preguntas. Adelante. Aquí, Betty. No, nada más una. Escoge. Déjame escoger. Por ejemplo, si se sueña un familiar por el cual se ha estado pidiendo de una manera como que lo ves tranquilo, alegre, pudiéramos tener la certeza de que ya... Pues a lo mejor es una consolación sensible, ¿no? Que nos da Dios. A lo mejor es nada más nuestra imaginación. Entonces debemos de seguir rezando, ¿no? No podemos dar dar grado de certidumbre, ¿no? Ese tipo de imaginaciones o cosas así. O sea, sí, es mejor siempre desconfiar de toda imaginación. O sea, una indulgencia bien aplicada, así con todos los requisitos que usted puso, ¿sería suficiente para sacar un alma del purgatorio? Sí. ¿Sí? Sí. Si la ganamos bien, con todos esos requisitos, debería ser capaz de sacar un alma del purgatorio. Pero, porque no sabemos si hemos cumplido perfectamente, de todos modos queremos hacer más oraciones. Y nunca se va a ver desperdiciada nuestra oración o una indulgencia. Si no cumplimos perfectamente las condiciones, entonces esa indulgencia se vuelve parcial. ¿Y es correcto pedir por un alma en específico o puedes pensar en todos tus seres queridos o por la más necesitada? Puedes pedir por un alma en específico, pero también tenemos que recordar que hay personas a las que les tenemos mayor obligación que a otras. O sea, a nuestros padres les tenemos obligación de pedir por ellos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Yo tengo dudas sobre las cosas materiales, o sea, ¿sí está probado eso de que hay cosas que son tocadas por las almas del purgatorio? Pues parece que hay santos que han tenido experiencias de ese tipo, ¿no? Y entonces constantemente, incluso en las Sagradas Escrituras, entonces vemos que hay este tipo de manifestaciones. Y no debe de sorprendernos, ¿por qué? Porque lo vemos con el ángel Rafael, ¿no? Que se le aparece a Tobías, ¿no? Tiene forma humana y es material, ¿no? Lo ve como si fuera verdaderamente un hombre, pero en realidad es un ángel espiritual. Entonces hay otros ejemplos en las Sagradas Escrituras de este tipo de casos. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. A ver, ahorita vamos. En el inciso C de ayuda a las benditas almas,
del purgatorio indica que es útil a nosotros, pues se convierten en poderosas intercesoras nuestras. Pero esto contradice con lo que dice San Tomás de Aquino. Ok, entonces tenemos que entender que una vez lo que lo que dice Santo Tomás de Aquino y la opinión más constante, ¿no? De que las almas no pueden merecer por los vivos, entonces tenemos que entenderlo, que una vez que salen del purgatorio y están en la gloria del cielo, interceden por nosotros. En el libro del Devoto del Purgatorio Ajá. viene la parte de la misa, o sea, oraciones que se pueden ofrecer conforme va pasando la misa. Sí. Se puede ir llevando Sí, claro. con... De hecho, hay muchos métodos, ¿no?, para seguir la misa. Algunas veces se dice que San Francisco de Sales alguna vez estaba en la misa, ¿no? Y dijo, ¿cómo voy a vivir mejor esta misa? Y sacó su rosario, ¿no? Entonces, y rezó el rosario durante la misa. Lo que quiero decir con esto es que hay diferentes formas de participar en la misa interiormente, ¿no? Y entonces el librito del Devoto del Purgatorio viene con oraciones que no son precisamente litúrgicas, pero que ayudan a enfocarte en la misa y a entender los misterios que están sucediendo conforme vas rezando también por las almas del purgatorio. El Padre Pío de Pietrelcina también tiene otro método, ¿no?, para vivir la Santa Misa, ¿no?, que es similar a este. Y hay otra parte en el libro del Devoto del Purgatorio que dice que tú puedes ofrecer todas tus indulgencias, o sea, es como Ajá. una consagración, no sé cómo, Ajá. que puedes, todas las indulgencias que ganes, se las puedes dar a las almas benditas del purgatorio. Ajá. Ok, o sea, como la total consagración a María, ¿no? Pero en este sentido, no como conscientemente consagrar tu vida, ¿no? Casi, intencionalmente, ¿no? Para estar sacando almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si no tenemos intenciones de ganar, pues desperdiciamos muchas indulgencias. Entonces la persona que está consciente y que renueva constantemente esta intención, pues gana más indulgencias que uno que solamente se acuerda cada noviembre. Padre, en una plática del padre de los sábados, el Ajá. padre Daniel decía que él siempre le pedía a Dios la gracia de tener una bendición particular, que no es los santos óleos, pero yo lo relaciono con los santos óleos. Entonces es la bendición apostólica. ¿Será? Sí, es la bendición apostólica. Entonces el sacerdote, cuando da los santos, después de que da los santos óleos, a las personas que estamos seguros de que van a morir o que hay cierta seguridad de que están en su última agonía, el sacerdote les da la bendición apostólica, que es la bendición del Santo Padre. El Papa Francisco, ¿no?, o el Papa reinante en ese momento, pues envía su bendición a la persona. Y con esa bendición también envía una indulgencia. Y entonces, antiguamente, para conseguir la bendición apostólica y la indulgencia de la bendición apostólica, era necesario que un sacerdote administrara esa bendición. Actualmente, la Iglesia ha dicho, ¿no?, que con el tener el deseo de recibir esa bendición, pues se puede acceder a la indulgencia. Entonces, que incluso si no hubiera un sacerdote que te diera la bendición apostólica, con el puro deseo, ¿no?, de tenerla, consciente y esa intención, puedes ganar la indulgencia de la bendición apostólica. Y pasa, Pues, y pasa o sea, se brinca el purgatorio y se va al pues cielo. si tienes todas las condiciones, Pase directo. derecho, si Y no, si, parcial. Pero y bueno. Perdón, y si, por ejemplo, se muere la persona y no tiene el escapulario, pero tiene cosa como la consagración, pero a la hora de la muerte no trae el... Pues lo ideal es que sí lo tenga, pero la realidad del escapulario, entonces depende, ¿no? Depende. Hay opiniones que dicen,
no, tienes que llevarlo puesto. También mi opinión es que si lo llevas comúnmente, ¿no? Y por algo no lo llevas ese día, algunos lo ven como signo de condenación, ¿no? ¿Sí? Pero yo pienso, ¿no? Que lo que la iglesia está procurando es una disposición interior, ¿no? La confianza en la Virgen María, ¿no? Y esta disposición, ¿no? De devoción a la Virgen, que ella no creo que rechace a sus hijos. Bueno, creo que ya es la última pregunta. Padre, en la bendita Santa Misa, Ajá. ¿verdad? Yo tengo entendido que en la parte del ofertorio es cuando es el momento oportuno para ofrecer por las benditas almas del purgatorio y alguna otra alma que uno... En todo momento. ¿En todo momento se puede pedir en la Santa Misa? Sí. Excelente. O sea, sí, pues sí. En tu comunión,